¿Qué tal? Buenos días. Me presento, soy el doctor Jorge Carreño y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Protégete, infórmate y prevé el cáncer de mama. Sisnova, tu seguro en salud, como parte de su misión y enfoque en la prevención, cuenta con este programa llamado Prevención y Salud, el cual consta de brindar información de valor sobre enfermedades y padecimientos de mayor frecuencia y preocupación en México. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Alejandro de León. Doc, ¿si me ayudas con el cambio de la diapositiva, de favor? Ahí está. Perfecto, muchas gracias. El doctor Alejandro de León es profesor adscrito al Centro Universitario contra el Cáncer y es miembro de la Sociedad Mexicana, Europea y Americana de Oncología y es quien nos va a contar más sobre el cáncer de mama. En este webinar estaremos tocando temas de como qué es el cáncer de mama, su epidemiología, el marco general del cáncer de mama en México, cuáles son sus principales factores de riesgo, la detección oportuna, diagnóstico y tratamiento. Les recuerdo que si llegan a tener alguna pregunta, los invitamos a escribir en el espacio de preguntas y respuestas, donde con gusto al final de la sesión las estaremos respondiendo. Doctor Alejandro, bienvenido y te dejo con la charla. Buenos días, muchas gracias a todos los que están presentes, conectados. Agradezco también al equipo de Sisnova y por el programa que tienen de prevención y salud. Creo que pues es una labor muy importante, ya que, digo, a mi conocimiento, pocos son los seguros que se preocupan desde el punto de vista de prevención. Casi siempre están enfocados en resolver problemas ya existentes, pero en prevención son muy pocos los que, si no es que es el único que he notado que tiene este tipo de iniciativas. Entonces, eh, se me invitó a participar en esta plática de cáncer de mama, hoy que se celebra el Día de la Concientización sobre el Cáncer de Mama. ¿Por qué es importante? Bueno, ahorita lo vamos a ver en las estadísticas. Creo que lo más importante de la plática donde debemos de poner o donde debemos de enfocarnos un poquito más es en los factores de riesgo, en la detección oportuna. Pero quise tocar otros temas que muchas veces podemos tener dudas, tener algún conocido, como parte, como lo que es el diagnóstico, por qué algunas personas los diagnostican de una manera, otros de otra, los tipos de tratamiento, por qué unos sí quimio, por qué otros no. Tocar ciertos puntos, obviamente es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de cubrir aspectos importantes y cualquier duda, con todo gusto podemos profundizar un poquito más. Entonces, hablando del cáncer, ¿qué es el cáncer de mama o qué es el cáncer en general? El cáncer es un grupo de células que crecen de manera normal y se desarrollan fuera de control, y esto es lo que va a producir que se forme una masa o un tumor. Normalmente todas las células de nuestro cuerpo tienen un periodo de crecimiento, crecen, se dividen, algunas se mueren, otras continúan, y es un ciclo. Existen órganos que tienen ese ciclo es más rápido, por ejemplo, las células de la sangre, las defensas, plaquetas, hemoglobina, las células de la piel, pero hay otras que se mantienen, que ese ciclo es mucho más lento, por ejemplo, las del hígado, las del pulmón. Entonces, hablando propiamente de mama, es un tejido que en el transcurso de la vida de las mujeres está influenciado hormonalmente cada mes. Cada mes hay una producción de hormonas, disminuye hormonas, aumenta el número de hormonas, disminuye, y eso va estimulando las células y lo pierden el estímulo. Todo eso es lo que confiere un riesgo de que en algún momento de esa sobreestimulación y luego dejar de estimular, se presenta alguna alteración. Por eso es el cáncer más común en las mujeres. Una vez que la célula normal pierde ese control, se puede hacer autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Ya no depende de estímulos, ya se divide y descontroladamente, ya no se muere cuando se debería de morir, y pues eso hace que crezcan y a la vez adquieren la capacidad de irse a otros órganos como el hígado, pulmones o en otros lados, hablando de cáncer de mama.
epidemiología. ¿Por qué es importante hablar de cáncer en general? El cáncer, aquí tenemos la población global en el 2020, fueron 7,5 billones de personas, 18 millones de personas tuvieron cáncer. De estos 18 millones, perdón, el 20%, un 11 y un 11% correspondía a cáncer de mama y pulmón en la misma proporción, siendo propiamente el cáncer de pulmón, una vez que se tiene, presenta mayor mortalidad o más pacientes mueren de cáncer de pulmón, pero en cuanto a incidencia o qué nuevos casos hay cada año, están iguales. Aquí nos presentan factores de riesgo que son catalogados como causa directa y vemos que hablando de cáncer de mama, el principal en este caso sería la obesidad. Ahorita hablamos de los factores de riesgo en general, pero solamente hablando de cáncer de mama, pues es la obesidad, el tabaco también pudiera contribuir. Hablando de todavía a nivel global, en la nueva actualización de cáncer a nivel mundial, el cáncer de mama ya superó el cáncer de pulmón por un poquito, 11,7 versus 11,4%, siendo la principal causa el principal cáncer que se presenta por año a nivel mundial, seguido de pulmón, pulmón y próstata. Y en cuanto a mortalidad, afortunadamente, con las nuevas estrategias de detección oportuna y los nuevos tratamientos, pues a pesar de ser el cáncer más común, no es del que se mueren más personas. Todavía se siguen muriendo más personas por cáncer de pulmón. ¿Por qué es importante el cáncer? Ahorita todos tenemos de moda el COVID y es lo que más nos asusta. Sin embargo, en Estados Unidos, que es donde tenemos mejores estadísticas o más confiables, el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en los pacientes de Estados Unidos. La primera son enfermedades cardiovasculares, segunda cáncer y en tercer lugar aparece el COVID. Entonces, esto ya va a depender mucho de las regiones, de si son países en desarrollo o no, pero en países desarrollados el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte, todavía por encima de infecciones por COVID, que es la pandemia que tenemos actualmente y que parece que ahí vamos saliendo de ella. En Estados Unidos, el cáncer de mama igual sigue siendo igual que en las cifras que veíamos a nivel mundial, el principal cáncer diagnosticado cada año. Vemos que la tendencia en cuanto a identificación de cáncer se ha mantenido por el largo de los años, no ha disminuido, pero lo que es la mortalidad, esto nos habla de cuántos pacientes se diagnostican por cada 100,000 personas. Vemos que son entre 120 y 140 personas se diagnostican con cáncer de mama, pero la mortalidad, si se morían 40 por cada 100,000 personas, actualmente está por alrededor de 20, o sea, se ha logrado disminuir considerablemente en Estados Unidos. ¿A qué se debe eso? Esta tabla es muy importante. Vemos aquí que una enfermedad cuando se encuentra localizada, ¿qué quiere decir? Ahorita vamos a tocar un poquito ese tema también. Si el cáncer está localizado solamente al pecho, las probabilidades de que una persona que tuvo cáncer esté viva 5 años y muchas veces sin ninguna recaída ni nada es del 98%. Conforme avanza la enfermedad y se presenta más avanzada, tumores más grandes o tumores que ya involucran ganglios linfáticos, la probabilidad va disminuyendo hasta un 85%. Y ya si hablamos de una enfermedad metastásica que ya se nos fue a los huesos, a los pulmones, a otro lado, pues la probabilidad de estar vivo a 5 años son de un 30% aproximadamente. Entonces, ¿cuál es lo importante de aquí? Que en Estados Unidos el 63% de las mujeres se detectan una enfermedad localizada y si evaluamos estos números, pues aquí vemos por qué ha disminuido esa mortalidad, pues porque el 98% van a estar vivas 5 años, entre más temprano se identifique. La media de edad a la que se identifica es a los 60 años de edad el cáncer. Entonces es muy importante, sobre todo esta rayita, que entre más temprano lo identifiquemos, mayor cantidad de mujeres se van a curar. En México, ¿cómo estamos? Para el año, este es del 2018, son los más nuevos, actualizaciones sobre el cáncer. Teníamos 130 millones de personas y hubo 190,000 casos de cáncer. El cáncer de mama sigue siendo el primer lugar, igual que lo que se ve a nivel mundial. Y luego el cáncer de próstata. Aquí no aparece el cáncer de pulmón, quizá tenemos un subregistro todavía en cáncer de pulmón.
Y en cuanto, de acuerdo al sexo también, las mujeres, pues obviamente el cáncer de mama es el primer lugar en solamente mujeres, seguido de cáncer de tiroides, que este es más común, pero es muy, normalmente se cura. Y ya después aparece en el tercer lugar el cáncer de, perdón, de cervix y el cáncer de endometrio. ¿Ok? Esta tabla es importante, no es para asustar, pero es para hacer conciencia en general de cáncer. Aquí nos habla que en el transcurso de nuestra vida en México, a los 75 años tenemos una probabilidad de tener cáncer de un 14%, así en general. Obviamente, si metemos factores de riesgo como obesidad, tabaquismo y otras cosas, pues esos factores, ese porcentaje puede ir aumentando. Pero de manera general, la población en México estamos alrededor de un 15% de tener algún tipo de cáncer, no que nos vayamos a morir. La probabilidad de que nos lleguemos a morir de un cáncer es alrededor de un 6% a la edad de los 75 años. Entonces, es importante hacer estrategias desde edades tempranas de prevención, hablando de cáncer de mama, que es el más común en mujeres y en ambos sexos, pero también hay otros como cáncer de colon, testículo, pulmón, de los cuales pues también se puede comentar en otras ocasiones. Y de lo que hablamos ahorita de Estados Unidos, el 60% de las mujeres se diagnostican una enfermedad etapa clínica 1 que está localizado al pecho. En México solamente un 13% se identifica bueno, un 13 más 4, un 17, un 20% aproximadamente son los que se van a encontrar en esa situación. La mayoría de los casos tampoco es una enfermedad metastásica. Cuando hablamos de enfermedad metastásica también hablamos menos del 10%, pero la mayoría de las mujeres van a tener o un tumor grande o un tumor que ya está afectando ganglios linfáticos. Y si veíamos las tablas, en esos casos la probabilidad de estar vivo a 5 años iba alrededor de un 85%. Obviamente no es lo mismo tener un tumor de 3 a tener uno de 5 o 6 centímetros, ni tener solamente un ganglio afectado o tener 10 ganglios afectados. Entonces todo eso va a ir mermando lo que es la sobrevida, pero en esto radica la importancia de una detección temprana, de no identificar el tumor ya cuando está, sino tratar de identificarlo antes de que se manifieste. Ahora sí, ¿cuáles son los factores de riesgo de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores, los podemos dividir en dos grupos, se llaman modificables y no modificables. ¿Cuáles son los modificables? Los que con los que nosotros podemos hacer algo para tratar de evitarlos, y los no modificables, pues son los que aunque querramos, pues no podemos cambiar. Por ejemplo, la edad o el sexo, pues es algo que no podemos nosotros modificar. Eh, por ejemplo, en género, hablando de femenino y masculino, existe una probabilidad 100 veces mayor de cáncer en una mujer sobre un hombre, y esto tiene que ver por las cuestiones hormonales, la edad también. Entre mayor edad, mayor es el riesgo. Una mujer de menos de 50 años tiene, pero una de mayores de 50 años tiene 6 veces más de riesgo de una menor de 50 años. Historia familiar, no hablando de cuestiones genéticas ni mutaciones, simplemente mi mamá tuvo un cáncer de mama, o mi abuelita, y no sé, sin identificar ningún gen alterado, como quiera mi riesgo sobre una mujer que su mamá no ha tenido cáncer, o su hermana o un familiar de primer grado, es mayor que el de la población general. Otros factores de riesgo, algo que se llama densidad mamaria. Esto es algo relativamente nuevo, podríamos decir, no tan nuevo, pero dentro de los factores que conocidos es de los más nuevos o de lo que ha salido nueva información. Y esto tiene que ver, no qué tan grande esté la glándula mamaria, porque la glándula mamaria está formada por grasa o por tejido mamario. Entre mayor tejido mamario, pues mayor es la proporción, la probabilidad de que pueda alguna célula alterarse. Entonces, una mama grande, pero que está conformada principalmente por grasa, tiene menos riesgo que una mama pequeña, por ejemplo, pero que su principal componente sea tejido mamario. Eso no lo podemos nosotros modificar, al menos con alguna estrategia, más que con una cirugía o algo que ya después se puede platicar.
Factores genéticos, solamente un 10%, hasta un 10% de los cánceres se consideran hereditarios. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una mutación, alguna alteración en un gen que me predispone a tener cáncer de mama. En este caso existen varios, el más conocido es el gen del BRCA y pues creo que se dio mucho a conocer por el caso de la familia de Angelina Jolie. Ahorita comentamos un poquito más de ese. Otros factores de riesgo es el uso de hormonas, eh, tanto anticonceptivos orales por un periodo prolongado de tiempo, eh, el uso de reemplazo hormonal en la menopausia y esos son factores, son hormonas que tomamos de manera exógena. ¿Qué quiere decir eso? Que son externas, vaya. Y de manera interna, el iniciar con una menopausia a una temprana edad, pero una menstruación a temprana edad, antes de los 10 años se considera un factor de riesgo. No es determinante, no quiere decir que porque tuve mi menstruación a los 9 años voy a tener cáncer, pero comparado con una mujer que lo tuvo a los 13 años, el riesgo es ligeramente mayor. El no tener hijos también es un factor de riesgo. Que el primer embarazo haya sido después de los 30 años también es un factor de riesgo. Y una menopausia arriba de los 50 años también se considera un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que estuve expuesto a hormonas desde muy temprano hasta muy tarde y no hubo algo que se llama oposición. ¿Qué es la oposición? Que cuando están embarazadas se dejan de producir ciertas hormonas y pues eso disminuye también el riesgo. El que nos hayan o el diagnóstico de alguna lesión premaligna. Tener un fibroadenoma, por ejemplo, que es algo muy común en mujeres jóvenes, o quistes, no son lesiones premalignas, son lesiones o son nódulos que se consideran benignos. Hablar de lesiones premalignas existe, tienen que confirmarse por histología, por biopsia o quitarlas, y son principalmente estas que se llaman hiperplasia ductal atípica, lobulillar o carcinoma lobulillar, pero que se llaman in situ, llevan este final in situ. Eso quiere decir que están, como quien dice, bien encapsuladas y la probabilidad de que se hayan salido prácticamente es nula. Otros factores de riesgo conocidos son la dieta, el estilo de vida, la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaco. Como ya dijimos, la obesidad es un factor importante para casi todos los cánceres y hablando de cáncer de mama también existe una relación importante. Factores ambientales, el haber realizado muchos estudios sí pudiera ser un factor de riesgo, no es el principal. Obviamente no me voy a hacer un TAC nada más por hacérmelo. Si tengo una indicación, tengo que hacerlo, ¿ok? Pero no hay que tenerle miedo a los TAC tampoco, para que no vayan a decir que cada que les hagan un TAC o un estudio o una radiografía va a aumentar su riesgo. Tendría que ser dosis muy, muy altas. Hay niños o niñas que en la edad o en la infancia, perdón, tienen tumores comunes de esa edad, como los linfomas o las leucemias, y que requieren un tipo de radioterapia en tórax. Ahí como la dosis de radioterapia es muy, muy alta, existe la probabilidad de que después de varios años, hablando 10, 15, 20 años, pudiera presentar alguna alteración o algún cáncer de mama. Entonces esos niños hay que estarlos revisando. Eh, el síndrome de cáncer de mama ovario, ¿qué es eso? Normalmente está asociado a esto si es una mutación genética. El gen más común es el gen de BRCA. ¿Cuándo se debe de sospechar que una mujer pudiera tener alguna causa hereditaria de cáncer? Toda mujer que se diagnostique un cáncer antes de los 50 años es importante que tenga una evaluación genética. Eso sí, mujer 30, 40 años con cáncer, que lo vea el genetista. Y si no es hereditario, está bien, pero si es hereditario, pues nos puede ayudar tanto para su evolución del mismo paciente como para cuestiones familiares de su familia, de sus hijos. Tumores que se llaman triples negativos, o familiares hombres con cáncer, eh, familiares con otro tipo de cáncer como ovario o próstata joven o páncreas. Hay que tomar ciertos detalles que el genetista debe de revisar, hacer un buen árbol genealógico y sobre eso determinar qué tan necesario es hacer un estudio molecular y determinar si existe o no existe una mutación. Lo que ya hablábamos de ese síndrome normalmente está asociado a este gen, que es el gen del BRCA1 y 2.
es un gen que su función dentro de la célula o del núcleo de la célula es suprimir la formación de tumores. Entonces, si este gen que se encarga de reparar el DNA cuando se altera, si no funciona, es más propenso a tener esos errores. Y si yo tengo este gen alterado, la probabilidad de tener cáncer de mama en una mujer es hasta un 87% y de un hombre es del 20%. Estos son números donde nos habla el tipo de gen y el riesgo de tener cáncer de mama. La población general, hablando así en términos generales, una mujer tiene un 12% de probabilidades en el transcurso de su vida de desarrollar cáncer de mama y una mujer que tiene el gen mutado del BRCA hasta un 87, un 84%, igual el cáncer de ovario hasta un 63% y cáncer en hombre también puede estar asociado a otros cánceres como próstata, páncreas, melanoma, pero pues eso ya son menos comunes. Hay otros tipos de mutaciones, una que se llama Li-Fraumeni, otra que se llama síndrome de Cowden, con los cuales el riesgo son menores que en el BRCA, pero sin embargo siguen siendo importantes hasta un 79, hasta un 50% de los casos. Entonces, no solamente existe el BRCA, también existen otros. Esta es una tabla que nos habla de los factores de riesgo. Resumida básicamente lo que ya platicamos, los factores no modificables, los factores modificables y todo lo que ya mencionamos. Ahora sí, hablando otra vez otro poquito de lo que es la detección oportuna, todo el mundo hemos escuchado, visto o leído acerca de la autoexploración, cómo se hace, sobre todo las mujeres, hay que seleccionar un día, de preferencia entre 5 o 10 días de la menstruación, cuando se bañen y hay que verse al espejo, ver que las mamas estén simétricas, levantar los brazos, ver que se muevan de la misma manera y posteriormente mediante un movimiento circular revisarse, acostarse para sentir un poquito más la mama contra el tórax y al final también debe de incluirse la axila y al final comprimir el pezón y ver si no hay salida de líquido. Todo el mundo conocemos o sabemos de que existe esto que se llama la autoexploración. ¿Qué es lo que buscamos en estos casos? Si existe algún tumor, si hay venas que se ven de manera normal, que se ven hendiduras, asimetrías, que una mama sea más grande que otra, que salga líquido por el pezón, que esté muy dura, que el pezón esté hundido, lo que se llama piel de naranja, que esté inflamada, endurecida, que se siente una bolita por dentro. Todo eso son cosas que deben de hacernos acudir rápidamente con nuestro médico. Pero hablando de detección oportuna, la autoexploración sí es importante hacer, no quiero que se confunda, sí es importante hacerla, sí es importante que sepamos cómo se hace, tratar de detectarlo, pero la autoexploración lo que nos va a hacer es detectar lesiones ya palpables, ya grandes, y no es el objetivo de la detección oportuna. Entonces, existen diferentes autoridades a nivel internacional que no recomiendan o la ven como una estrategia limitada para prevenir el cáncer o para detectarlo temprano. ¿Por qué? Porque lo estamos detectando ya cuando se está manifestando. La idea de la detección oportuna es detectarlo antes de que se manifieste. Sí se debe de hacer y como concientización, o sea, lo más importante es que, por ejemplo, la OMS lo recomienda como una manera de tomar conciencia entre las mujeres y esto también a la vez, el hecho de no sentirse, lo que se debe hacer es revisarse, pero el hecho de no sentirse nada no quiere decir que no deban de hacerse su mamografía. La mamografía se debe de hacer en las edades en las que les corresponde. La exploración clínica, ir con el ginecólogo, muchas mujeres acuden regularmente con su ginecólogo y eso es algo muy bueno. La revisa, les hace ultrasonido, les hace su revisión clínica. Es muy bueno, es importante hacerlo, pero tampoco debe de sustituir lo que es la detección oportuna. La única estrategia denominada como detección oportuna o aprobada y que se ha visto que disminuye la mortalidad a nivel general en mujeres es hacerse su mamografía de tamizaje cada año. Existen dos riesgos, riesgo promedio, riesgo aumentado.
Riesgo aumentado hablamos principalmente de mujeres con alteraciones genéticas conocidas, las que ya mencionábamos hace rato. El riesgo promedio es pues, la mayoría de la población. Es hacer su mamografía. En la mamografía, el radiólogo, lo ideal es que se haga en una institución, en un lugar que tenga radiólogos certificados en mama. Actualmente ya existe una alta especialidad de radiología mamaria, que son ahora sí que sería el mejor evaluador. Así como existe el cardiólogo para el corazón, existe el radiólogo para ver la mama y solamente se centra en mama. Una vez que nos hacen una mamografía, nos van a dar una clasificación que algunas veces podemos haber leído en un papel que dice BIRATS y va del 1 al 6. Mientras sea 1 y 2, quiere decir que todo está normal, que nada es maligno. Puede haber un quiste, puede haber un fibroadenoma y no hay que darle seguimiento. Un BIRAT 3 puede haber un quiste que se ve ahí medio sospechoso, pero no queda claro que sea malo ni para irlo a biopsiar. Lo más probable es que sea algo benigno y la probabilidad de que sea malo es menos de un 2%. Cuando veamos en un reporte un BIRAT 4 en adelante, ya se debe de biopsiar. Un BIRAT 4, las probabilidades de que sea algo malo se dividen A, B y C. Un BIRAT 4A va de un 2 a un 10% de probabilidades de que sea algo maligno. Un BIRAT 4B de un 10 a un 50% y un BIRAT 4C de un 50 a un 95%. Y un BIRAT 5 ya nos habla de que el 95% de las veces que yo biopsie va a ser una lesión maligna. Aquí son unas imágenes de cómo se vería un ejemplo de un BIRAT 1 en el cual se ven las mamas simétricas completamente normales. Un BIRAT 2 o 3 son, por ejemplo, esta es una lesión redonda, circular en una persona joven, nos habla de un fibroadenoma. Muchas veces se puede complementar con un ultrasonido, lo que es la mamografía, y se puede concluir mejor que se trata de algo benigno. Un BIRAT 4 ya es una lesión especulada, que no más se ve en una mama, no se ve en la otra. Hay que biopsiar, estas hay que biopsiarlas. Esta también, si vemos aquí no se ve, aquí se ve una lesión, igual acá. Entonces, estas son lesiones ya muy sugestivas de malignidad. Esta que se ve aquí con piquitos se considera una lesión pues, prácticamente maligna y estas hay que biopsiarlas. Como les digo, hay lesiones que se pueden, si el radiólogo así lo considera necesario, hacer un ultrasonido para ver que la lesión que se está viendo, las características, si tiene vasos sanguíneos, si no tiene, y sobre eso tomar la decisión si es necesario o no la biopsia. ¿Cuándo se recomienda hacer la mamografía de tamizaje? Existen varias guías. En general, la mayoría hablan de que a partir de los 40 años se debe hacer de manera anual. No hay una edad para suspenderlo. Hay quienes dicen que a los 75 años, pero si lo más recomendado actualmente es si la persona está en unas condiciones adecuadas y su funcionalidad es al 100% y tiene 70, 75 años, puede continuar haciendo su mamografía. Va a depender de la expectativa de vida de cada persona. Y lo otro es, en pacientes ya de alto riesgo que tienen mutaciones, pues ya es una estrategia más individualizada. Por ejemplo, la autoexploración, empezarla más temprano. Hacer resonancias de mama se recomienda a partir de los 25 años si se tiene esa mutación. Mamografías a partir de los 30 años y estar revisando lo que son los ovarios a partir de los 35 años. En hombres también, si tenemos documentada esta mutación, pues hay que revisarnos tanto de la mama como de la próstata y otro tipo de tumores como páncreas o melanoma en general. Hay otras estrategias como la resonancia, tomosíntesis. Estas tienen sus indicaciones y lo ideal sería, ahorita hablando de detección oportuna, la mamografía, más menos el ultrasonido y si el radiólogo lo considera, bueno, pues utilizar otro tipo de herramientas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como dijimos, puede ser detectándolo una persona mediante mamografía, más o menos ultrasonido y finalmente la biopsia.
Si yo identifico una lesión sospechosa, ya sea palpada o en el estudio de imagen, que me la catalogan un BIRAT 4, un BIRAT 5 de lo que ya mencionábamos, la indicación es biopsiar. Actualmente todavía sigue habiendo cirujanos que les pueden decir, te la quito mejor de una vez y vemos de qué se trata. La verdad, eso no es una buena práctica médica. Lo que se debe hacer al día de hoy es, si hay una lesión sospechosa, antes de meterle mano al pecho, hay que hacer un ultrasonido. Con el ultrasonido se identifica la bolita y se toma una biopsia que es con anestesia local. Es una pistolita que toma muestra, esto se manda al patólogo. Y el patólogo, ¿qué nos va a reportar? Nos va a reportar si se trata de un cáncer, qué tipo de cáncer es. El más común es uno que se llama carcinoma ductal infiltrante y posteriormente existen otros tipos. Al final todos son cáncer, algunos podríamos decir menos malos que otros. ¿Cuál es el sitio donde más comúnmente se presentan los tumores cuando se presentan? Si dividimos la mama en 4 partes, es principalmente la parte que está hacia el lado de la axila, que se llama cuadrante superior externo, pero se puede presentar en cualquier parte del pecho. Una vez que el patólogo ya revisó esta biopsia, es bien importante tanto para el cirujano como para el oncólogo y planear cuál va a ser la estrategia de tratamiento, que nos lo clasifique. Ya no basta con decir es un cáncer de mama ductal, por ejemplo. Nos tiene que decir cómo está algo que se llama receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2, Ki67. Con esto lo ponemos en una de estas 4 clasificaciones y ya dependiendo de cuál sea, en cuál clasificación quedemos de cáncer de mama, ahora sí, el tamaño, la localización, si hay ganglios o no, todo eso es importante, pero también esto, qué subtipo de cáncer de mama es, y sobre eso se va a planear cuál es el siguiente tratamiento, si se va directo a cirugía, si se da quimioterapia, si se opera y después se ocupa quimioterapia o si no se va a dar quimioterapia, va a depender ya de todos estos factores. ¿Cómo se detecta eso? Normalmente el patólogo a la biopsia que se tomó de esto, lo pone en unos portaobjetos e identifica con unas tinciones especiales si hay receptores de estrógeno, de progesterona, y nos los pone en porcentajes desde un 10, desde un 1 hasta un 100%. Y algo que se llama HER2, que es el HER2, son como unas antenitas que están ahí en las células, que normalmente una mujer sin cáncer, todos tenemos esas antenitas ahí en nuestras células, pero en algunas células ya cuando pierden su control, en lugar de haber, no sé, 5 que hay aquí, hay cientos o miles de antenitas, entonces eso hace que se esté estimulando y estimulando más y esté creciendo. Eso también se identifica mediante tinciones especiales que se llaman inmunohistoquímica, como es esta, o ya otras más sofisticadas que se llaman FISH. Todo eso lo hace el patólogo. Ustedes, digo, como público en general no tenemos por qué saber cuál es la técnica ni cuándo es positivo ni negativo, pero sí es importante que sepamos que son cosas que se deben de revisar y quién los debe de hacer. Una vez que ya tengo el diagnóstico de cáncer, ahora sí, con los estudios de imagen, mamografía, ultrasonidos, si es necesario un TAC o algo, ya ahora sí veo, tengo un tumor en el pecho que se detectó por la mamografía, medía menos de 2 centímetros, medía de 2 a 5 centímetros, medía más de 5 centímetros, estaba tocando la piel o alguna otra parte, entonces ya le ponemos algo que se llama T1, T4. Había ganglios linfáticos, no había ganglios linfáticos, se clasifica como N, y estaba localizado ahí al pecho los ganglios, o se salía del pecho y los ganglios y se iba a otros lados. Y entonces ya lo clasificamos como etapa clínica 1, etapa clínica 2 cuando son tumores o grandes o que ya están involucrando un ganglio, o ya cuando son varios ganglios, etapa clínica 3, y la etapa 4 es cuando ya se fue a otros órganos. Es importante ponerle un número a mi cáncer. Muchas veces nos topamos con personas que quieren a fuerza decir qué número estoy, en qué número estoy. Es bueno que lo sepan, pero no hay que casarnos con eso. Igual puedo estar en esta situación y curarme,
Digo, no se trata ni de hablar bien ni mal, obviamente las probabilidades de curarme son menores que acá, pero acá puedo tener un tumor muy chiquito y que me esté dando problemas constantemente. Entonces, lo más importante es que reciban el tratamiento adecuado, dependiendo de la etapa en la que estemos. Entre más temprana la etapa, la probabilidad de requerir más tratamientos pues es menor. Hacemos la clasificación, lo que ya veíamos, y entonces sí, a partir de aquí decidimos cuál es el tipo de tratamiento que necesitamos. Normalmente los tratamientos se dividen en tratamiento local y tratamiento sistémico. El tratamiento local, hablamos de cirugía o radioterapia. ¿Qué quiere decir? Que si yo opero el pecho, solamente quito el tumor. Si yo radio el pecho, solamente estoy radiando el sitio a donde llega el rayo. Esa radiación no va a afectar en ningún otro sitio, o si tengo algún otro sitio afectado, no le va a hacer absolutamente nada. Y el tratamiento sistémico, lo más común es la quimioterapia que conocemos, pero también tenemos tratamientos hormonales y ya terapias dirigidas que cada vez son nuevos medicamentos que van saliendo para su uso. La cirugía, existen dos tipos de cirugía. Una es la cirugía mastectomía completa, que es quitar todo el pecho, y el otro es la tumorectomía o la cuadrantectomía, en la cual se quita solamente un pedazo de mama en donde está el tumor incluido. Es bien importante que se dejen los márgenes, que quiere decir que si, como luego dicen, cortar por lo sano, o sea, hay que dejar tejido sano alrededor del tumor y que cuando el patólogo lo revise nos confirme que el tumor no estaba donde se cortó. ¿Ok? Siempre, independientemente del tipo de cirugía que se haga, si es cirugía que se quite todo el pecho o que se quite una parte, es bien importante evaluar los ganglios de la axila. Anteriormente se quitaban completamente, pero esto traía complicaciones de que se inflamaba el brazo, infecciones, cosas así. Entonces, hay algo que se llama ganglio centinela, que cada vez se usa más, afortunadamente. Se inyecta un colorante eh, o que está marcado también con algo nuclear. Mediante una sonda se trata de identificar hacia dónde se fue ese colorante, hacia cuál ganglio se fue primero, y normalmente los que pintan o los que se pintan son 2 o 3 ganglios. El cirujano los quita al momento de la cirugía, se los manda al patólogo. Si el patólogo dice que esos ganglios están limpios, ahí se termina la cirugía de la axila y ya solamente se opera lo que es el pecho de cualquiera de las cirugías. Si el patólogo dice que que esos ganglios están afectados por células de tumor, hay que entonces sí quitar los ganglios de la axila. Una estrategia que se usa también comúnmente y da mayor certeza de que se está quitando el tumor de una manera completa es marcarlo. ¿Qué quiere decir? Mediante mamografía o mediante ultrasonido, se inyecta un día antes o el mero día en la mañanita de la cirugía, se pone un tipo arpón que va a salir del pecho, es un alambrito. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para que el cirujano mida cuál es la distancia, dónde está el tumor, a dónde está. Obviamente esta radiografía se la dan al cirujano, y una vez que termina la cirugía, que ya quitó donde estaba el tumor marcado, se hace una nueva mamografía solamente a la grasita y todo lo que quitó, y aquí se ve que todo esto es tejido sano y la bolita que estaba muy chiquita pues se fue dentro de ese tejido. Entonces, una estrategia que muchas veces utilizan los cirujanos para confirmar que se está haciendo una buena cirugía. La radioterapia, ¿en qué consiste? En tratar de eliminar, ya me operaron y ahora ¿qué necesito hacer? Tratar de eliminar si quedaron algunas células, ya sea en el sitio de la cicatriz o en la axila, tratar de eliminarlas con radioterapia. Esto es energía que se inyecta, como quien dice, directamente ahí a esa parte. Si hay células que se estén dividiendo muy rápido, que son las del cáncer, las va a atacar y va a hacer que se destruya. Es un tratamiento local, solamente va a afectar el sitio que se está radiando. Actualmente las nuevas máquinas de radioterapia son muy precisas, entonces antes era común que hubiera toxicidades a nivel del pulmón o del corazón por la localización. Actualmente todo eso se ha disminuido y prácticamente las únicas toxicidades que tenemos importantes son a nivel de piel, que normalmente son molestas, pero no tienden a ser algo grave. Quimioterapia,
Son medicamentos que entran por la sangre y van a atacar directamente al DNA de las células tumorales. Obviamente se llevan de encuentro ahí algunas células buenas de nuestro cuerpo que normalmente se están dividiendo rápido, por eso es importante que común que bajen las defensas o que bajen las plaquetas. Eh, podemos encontrarnos con que una mujer ocupa cirugía y a algunas se les da el tratamiento de quimioterapia antes y a algunas se les da la quimioterapia después. ¿En qué va a consistir? Si es un tumor muy grande, lo ideal actualmente es dar tratamiento de quimioterapia. Si al final de cuentas voy a necesitar quimioterapia, pues darla desde el principio, aseguras que atacas las células tanto ahí en el pecho como si se han ido a otro lado de manera más temprana. Eso hace que reduzca de tamaño el tumor y entonces podamos tener una mejor cirugía. Y la otra es, si operamos primero, si era un tumor muy grande con ganglios afectados, lo más probable es que ocupe quimioterapia. Y si era un tumor pequeño, va a depender de ciertas características del tumor para saber si se amerita o no amerita quimioterapia, como ya hemos hablado del tamaño del tumor, si tiene receptores de hormonas, de que se llama HER2, todo eso nos va a ayudar a definir qué paciente ocupa o no quimioterapia. Si me detectaron un tumor pequeño, sin ganglios, porque algunas personas les dan quimioterapia, otras no, ya les explicaba, cada subtipo de cáncer tiene su agresividad. Actualmente existen nuevas firmas genéticas que se llaman MammaPrint, Oncotype y Prosigna, son las principales tres que existen aquí en México y aprobadas por organismos internacionales, en las cuales nos clasifican un cáncer en una mujer joven. Normalmente, casi todos los oncólogos anteriormente decíamos, pues está muy joven, hay que darle quimio pues, para no dejar. Actualmente ya sabemos que existen herramientas más objetivas para clasificarlas y ver la necesidad de dar quimioterapia. ¿En qué se resume esto? Si yo hago cualquiera de estos tres estudios y me dice el estudio que queda clasificado en algo que se llama bajo riesgo, la probabilidad de que si yo no le hago más, si yo no le doy quimioterapia recaiga, es menor de un 5%. Y si yo le doy quimioterapia, no mejoro más de un 1%. Entonces, en estos casos, cuando nos dicen estos estudios que son de bajo riesgo, no se recomienda dar quimioterapia. En cambio, yo puedo tener un tumor muy pequeñito, pero me aparece como alto riesgo, la probabilidad de que ese tumor me vuelva a dar problema es de aproximadamente un 20, 25 hasta un 30%. Entonces, en esos casos sí conviene dar quimioterapia y el riesgo lo mejoramos hasta uno de bajo riesgo cuando damos quimioterapia. Existe terapia hormonal, hay mujeres a las que después de la quimio les damos tratamiento hormonal. Si son antes de la menopausia, el más usado es el tamoxifeno. Después de la menopausia, pues ya aparecen estos que se llaman inhibidores de aromatasa. Y existen otros que son para bloquear la función de los ovarios, en mujeres sobre todo antes de la menopausia. Hay medicamentos también relativamente nuevos y a la vez algo caritos, se llaman inhibidores de ciclina. Estos se utilizan más en enfermedades metastásicas, eh, junto con los tratamientos hormonales. Tienen sus indicaciones precisas, pero es importante que sepamos que ya no todo radica en quimioterapia, ya existen medicamentos nuevos que pueden ser incluso mejores que la quimioterapia en algunos escenarios. Existen medicamentos para bloquear lo que se llama anti-HER, lo que ya hablamos ahorita de las antenitas. Estos normalmente se combinan con quimioterapia. Existen diferentes combinaciones que se pueden hacer. Actualmente los cubren las instituciones de salud y aparecen en las guías de tratamiento. Y actualmente, o lo más reciente, es pacientes que tienen mutaciones de BRCA, que hablamos que era aproximadamente un 5% de las mujeres, pueden ser candidatas a otro tipo de tratamientos que tampoco es quimioterapia y que van dirigidos contra la mutación, o la inmunoterapia. Hasta ahorita en la oncología es lo que está mayormente en desarrollo, la inmunoterapia. Hasta ahorita la única indicación para dar inmunoterapia en cáncer de mama es en tumores que se llaman triples negativos. Para eso es importante
la evaluación del patólogo, que nos diga las características y sobre eso definir qué mujer va a requerir o no va a requerir esto que se llama la inmunoterapia, que son tratamientos, la verdad, muy caros y si no tenemos una protección en salud, es muy difícil poder solventarlos. ¿Por qué? Porque son tratamientos que son a largo plazo, no son de dar 2, 3 aplicaciones, sino son tratamientos crónicos que tenemos que estar cubriendo. Entonces, por eso les digo, si tenemos alguna protección, normalmente no tenemos ningún inconveniente en poder utilizar o emplear estos medicamentos. Y pues básicamente, esta era la plática de hoy. Les digo, quise tocar todos los temas. Es un tema muy amplio, pero quería tocar sobre todo porque algunos hemos escuchado inmunoterapia y creemos que se utiliza en todos los casos o medicamentos muy novedosos, muy caros y a pesar pueden ser muy caros o no y no están indicados para todas las personas. Entonces, por eso es importante una buena evaluación, acercarse con su oncólogo si a alguien le detectan este tipo de problemas y esas dudas comentarlas con él. Muchas gracias, doctor de León. Muy interesante y muy útil toda esta información que nos acabas de compartir. Y antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas, a lo largo de la plática, bueno, estaremos presentando una encuesta para que por favor nos ayuden a responderla y esto nos podrá ayudar en el desarrollo de los siguientes webinars. La, la primera pregunta que les haremos y que hay algo que queremos conocer es acerca de su género. También queremos conocer acerca de su edad. Algo muy importante es cómo se enteraron del webinar. Algo que nos interesa mucho es saber si el contenido les fue de utilidad. Y una parte muy importante, qué tan probable es que recomienden nuestros webinars. Y una parte que nos interesa mucho saber qué horario es el que les queda mejor para estar transmitiendo todos estos webinars. Y mientras la gente responde, Doc, fíjate que sí nos llegaron muchas preguntas. Voy a tratar de resumirlas para que nos alcancen estos 15, 20 minutos en que las puedo responder, Doc. ¿Sale? Bueno, hay una primera pregunta que nos hacen es, ¿se puede una mujer embarazar después del cáncer? Sí, sí se puede embarazar. Va a depender mucho de, obviamente, de la etapa clínica en la que se detectó el cáncer, la edad en la que se detectó el cáncer. Pero una mujer joven que lleva su tratamiento completo de cáncer se puede embarazar, no hay alguna contraindicación. Obviamente hay veces que se recomienda dar tratamiento hormonal por un periodo largo. Digo, esto ya hay que individualizar los casos, pero de que se puede embarazar si una mujer lo desea, sí, ahí, sí se puede hacer. ¿Sí? Perfecto, Doc, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen, ¿cómo se puede considerar la fibrosis para el tema de la mama? Si te Eh, hace o no más propensa al cáncer. Hablando de fibrosis, hay algo que se llama enfermedad fibroquística. Eso no tiene nada que ver con cáncer, tiene que ver con cambios en la estructura de la mama, con el paso de la edad, la gravedad, todo. Crece la mama, disminuye de tamaño, amamantan a sus hijos, la mama crece. Entonces eso empieza a formar fibras ahí dentro de la mama, como quien dice cicatrices, y se forman quistes adentro. Eso no tiene ningún riesgo de formarse cáncer. Lo que hablábamos ahorita de riesgo de cáncer es una mama densa, una mama con mucho tejido mamario, que le digo, no es algo que podamos modificar al menos con alguna estrategia, decir, hago ejercicio y se me hace el pecho chiquito. Si tenemos una mama con pura grasa, pues sí va a pasar eso, pero si tenemos una mama con mucho tejido mamario, podemos hacer todo el ejercicio que queramos y esa mama va a seguir del mismo tamaño. Pero hablando de la fibrosis como tal, no aumenta el riesgo de cáncer. Muchas gracias. Hay una pregunta que nos hacen que ya la comentaste durante tu
tu plática, ¿el cáncer de mama puede presentarse en hombres? Sí, sí se puede presentar en hombres, aproximadamente es el 1% de los cánceres en general de mama. Y con relación a esta misma pregunta, si hay fallecimientos de cáncer de mama en hombres. También, igual nos puede ir muy bien o nos puede ir muy mal con el cáncer de mama. A los hombres depende mucho de la etapa en la que se identifique. Perfecto. Luego aquí otra de las preguntas que nos hacen, ¿hay diferencia entre una mastografía y una mastografía con tamizaje? Aquí es más que todo el término. Una mamografía o mastografía es lo mismo. La técnica es la misma. Si yo me toco una bolita, ahí voy a hacer una mamografía diagnóstica. ¿Qué quiere decir? Quiero ver qué es lo que estoy tocando. Si yo no me siento nada y me hago la mamografía, a eso es a lo que se le llama tamizaje y hacia eso va dirigido la detección oportuna. Yo no me siento nada, yo no tengo nada, tengo 40 años, me voy a hacer mi mamografía porque sabemos que hay lesiones que pueden medir 5 milímetros y ya ser sospechosas de malignidad y en una mama de 10, 15 centímetros, pues va a ser imposible yo sentir una bolita profunda de 5 milímetros. A eso es a lo que se le llama tamizaje. Perfecto. Con relación al tema de la mastectomía parcial, Doc, nos hacen una pregunta de si se regenera el tejido. No, el tejido no se regenera, se quita. La indicación para hacer mastectomías parciales son que sea una lesión no muy grande o si está grande, dar quimioterapia para que se reduzca, quitar una parte del pecho y la idea es que quede estéticamente simétrico. Si la mujer tiene una mama muy chiquita y le van a tener que quitar la mitad del pecho, pues ahí se pierde lo estético. O sea, es una parte curativa, pero también tiene que ver con lo estético. Entonces, ahí hay que apoyarnos mucho con el cirujano oncólogo y con el cirujano plástico para ver cuál es la mejor estrategia de cirugía en cada paciente. Fíjate que otra pregunta que nos hacen, Doc, que hacen referencia a si es mito o es una realidad, que si al realizar una biopsia se puede incrementar el riesgo de que se haga más grande el tumor o haga metástasis. No hay ningún riesgo de que haga metástasis, de que aumente el tumor tampoco. Una biopsia lo que puede provocar los días posteriores a la biopsia es algo de inflamación alrededor del tumor. No quiere decir que el tumor esté creciendo. Entonces, sí es común que diga una mujer, yo no sentía nada y me hicieron la biopsia y a los días siguientes siento la bolita. Pero eso tiene que ver con la inflamación en el tejido que circunda el tumor, no tiene nada que ver con que lo despertaron, vaya. ¿Sí? Y cuando se hace una biopsia, también es con el objetivo de completar un tratamiento, no nada más hacerlo por hacer. Otra pregunta que nos hacen, Doc, con relación al tratamiento es si todas las mujeres que presentan cáncer de mama tienen que someterse a una cirugía. Al día de hoy sí, a menos de que sea una viejita de 100 años y que esté postrada en cama, bueno, ahí podemos considerar otras cosas, pero al día de hoy, toda mujer que se diagnostique cáncer de mama debe de tener mínimo la cirugía, que es el tratamiento que más las va a curar. La quimioterapia, la radioterapia, el tratamiento hormonal, todo eso va a contribuir a mejorar la expectativa de cada persona. Pero el tratamiento que más impacta en el cáncer de mama es la cirugía hasta el día de hoy todavía. Que Muy si bien, es Doc. mastectomía, que si es completa, que si es parcial, eso ya va a depender de cada caso, pero la cirugía es parte fundamental del tratamiento. Fíjate que una pregunta interesante que nos hacen es, para todos los casos con diagnóstico de SEA de mama, ¿se recomienda siempre una segunda opinión médica? Eso ya depende de cada persona y la relación que se tenga médico-paciente. O sea, yo, yo sí soy muy dado a mis pacientes darles la información y si no están convencidos o algo, si ellos quieren otra opinión, si ellos tenían otra idea, eh, yo no tengo ningún problema en que busque una segunda opinión.
Creo que al contrario de que sea algo malo, al paciente le va a dar más confianza de que se está haciendo lo que se tiene que hacer, lo que se está proponiendo es lo que está indicado y aunque le guste o no le guste, eso es lo que está indicado. Ya si un paciente no quiere, bueno, pues se buscan otras estrategias, pero siempre se le trata de decir al paciente cuál es el mejor tratamiento. Eh, y ahora sí que depende mucho de la confianza que el paciente sienta hacia el médico. Con relación a los efectos secundarios del tratamiento del cáncer, a manera general, ¿cuáles serían, doc? Mira, normalmente el cáncer, digo, el tratamiento es, cuando es local, pues las cirugías son cuestiones locales, ahí algo de adormecimiento del área, a lo mejor inflamación del brazo, va a depender mucho del tipo de cirugía. Hablando de radioterapia, normalmente es a nivel de la piel, quemaduras como por el sol, así algo que se despelleje un poquito, algo, en algunos casos depende de la sensibilidad de la piel. Y en el caso de la quimioterapia, pues todo el mundo conocemos náusea, vómito, diarrea, se cae el cabello. Mencionarlos no quiere decir que todos lo vayan a tener o que todos vayan a sufrir con eso. Actualmente hay tratamientos que le llamamos de soporte para combatir la náusea, el vómito, las defensas, todo eso. Entonces son toxicidades que se presentan durante el tratamiento y una vez que se termina, tienden a resolverse completamente. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué significa que alguien tenga bolitas benignas en el pecho y si esto es normal tenerlas? Eh, pues sí, digo, el tener quistes, el tener fibroadenomas son lesiones 100% benignas y no ameritan ninguna intervención, a menos de que, bueno, puedo tener una fibroadenoma que mide 5 centímetros y a mí me dicen, pues eso nunca te va a dar problemas de cáncer, pero si me está molestando, si me duele al hacer ejercicio, si cuando comprime el brasier el pecho duele, bueno, ahí se puede operar también. O sea, no todas las cirugías de mama son por cáncer. Estoy aquí con más preguntas. Dice, ¿las pastillas anticonceptivas puede causar cáncer de mama si las toma por tiempos prolongados? ¿Y cómo se dejan de tomar o cómo se deberían de quitar con relación al tema de ir quitando la toma de estas pastillas? Depende de la indicación que tengan de los anticonceptivos. Digo, si es por prevención de embarazo, se pueden suspender en cualquier momento. Si es por alguna otra condición como irregularidad menstrual, endometriosis, ovario poliquístico, ya habría que platicarlo con el ginecólogo. Sí se ha demostrado que es un factor de riesgo, no que cause cáncer propiamente. O sea, si alguien tomó anticonceptivos un año y le da cáncer, no podemos achacárselo solamente a eso. eh, se llaman multifactoriales, o son muchos factores los que influyen, pero el tomar más de 10 años, sobre todo seguidos o sin interrumpir los anticonceptivos orales, es lo que da mayor riesgo. Hay artículos que dicen 5, otros 10. Lo más así estandarizado es más de 10 años seguidos, o entre 5 y 10. Entonces es importante también hacer pausas entre esas tomas. Digo, normalmente una mujer es raro que lo tome 10 años seguidos, normalmente hay un embarazo en medio, o sea, estamos hablando de la edad fértil. Entonces, digo, si es por prevención de embarazo, hay otras estrategias. Si es por alguna condición médica, no debería de ser permanente el tratamiento, entonces pues habría que ver cuál es la mejor estrategia dependiendo de la indicación. Perfecto, Doc. Fíjate que nos hacen una pregunta con relación al MamaPrint, Doc, que si es Ujú. una prueba genómica y cuál es su utilidad y cuál es el momento indicado en hacer esta prueba. Sí, mira, se llama, las dos pruebas, así las más conocidas en México, se llaman MamaPrint y Oncotype. Hay otra que se llama EndoPredict, PAM50 y Prosigna, hay varias. Estas pruebas lo que hacen es en mujeres con un cáncer de mama. La indicación es mujeres con cáncer de mama
etapas clínicas tempranas, que no tengan, o sea, que el tumor sea pequeño, menos de 5 centímetros, que tengan menos de 3 ganglios afectados, de preferencia que no los tuvieran, pero bueno, hasta 2, 3 ganglios todavía se acepta, eh, y que tengan receptores de hormonas positivos y el que se llama HER2 negativo, que se llaman luminales ese tipo de cáncer. En estos casos se recomienda hacer esta prueba. Entonces, hablamos así, hablando en términos generales, mujeres con cáncer de mama que se llama luminal, que es luminal, que expresan receptores de hormona, que la enfermedad está en una etapa temprana, ahí es donde tiene el beneficio estas pruebas para definirme. Si me dice la prueba que es un riesgo alto, las probabilidades de una recaída o de que la enfermedad me vuelva a dar problemas a los 5 años puede irse hasta un 30%. Si yo doy quimioterapia, ese riesgo lo disminuye un 10% aproximadamente. Si la prueba me dice que es un riesgo bajo, la probabilidad de que me vuelva a dar problema la enfermedad es aproximadamente un 5 o un 8%. Entonces, si yo doy quimioterapia, en ese caso, no estoy ayudando casi nada. Entonces, lo que se busca es tratar de identificar las personas que tengan mayor beneficio de la quimioterapia o en quién podemos omitirlas. Ese es el objetivo final de estas pruebas. Tratar de limitar la quimioterapia en la medida de lo posible, eh, cuando sepamos por pruebas moleculares que son más objetivas que el decir es que está joven, no es que su mamá tuvo y se murió, o sea, no verlo así, sino verlo ya más objetivo, evaluando el tumor propiamente, cuál es su agresividad y en base a eso definir si en esta persona en particular el beneficio de la quimio justifica darlo o si mejor nos quedamos sin quimioterapia y simplemente vigilar o tratamiento hormonal. Listo, Doc, muchas gracias. Voy a dar espacio para dos preguntas más para poder cerrar el webinar. Y una de las preguntas que nos hacen, Doc, ¿qué mide Sea 15-3. el CA15-3? Es Un correcto. marcador tumoral, los marcadores tumorales nos sirven, sí, no es como el antígeno prostático que me lo tengo que estar midiendo cada cierto tiempo para ver cómo está. Si me detectan cáncer de mama, sobre todo se pide cuando la enfermedad está algo avanzada, o en enfermedad metastásica es cuando tiene su mayor uso, y nos da la pauta para decir, antes de iniciar cualquier tratamiento, el antígeno, que lo normal, es normal que toda mujer, si se mide el antígeno, o sea, 15-3, tenga alguna cifra, que va de 0 a 35, dependiendo del laboratorio. Si a mí me salen 20 y a mi vecina le salen 10, no quiere decir que yo me esté acercando más al cáncer, estoy dentro de un rango normal. En el caso ya cuando alguien tiene diagnosticado cáncer y ese antígeno está muy elevado, es decir, en lugar de estar en 20, 35, está en 1000, nos habla de que las células tumorales están produciendo mucho, es una proteína que se produce dentro de las células de mama, que normalmente tiene su producción normal, pero cuando algo los altera, se empieza a producir de manera desproporcionada. Entonces, si yo tengo un antígeno en 1000, y tengo enfermedad metastásica, si me dan tratamiento, yo esperaría que esas células que la están produciendo, irlas destruyendo y que ese antígeno fuera disminuyendo. Entonces sería el principal valor del antígeno CA15-3, al igual que otros antígenos para cáncer. Hablando de cáncer de mama también, en la vigilancia se puede utilizar. Hay quienes apoyan el uso, hay quienes dicen que solo te confunde. Ya va a depender también del médico y el paciente y ver si la disponibilidad del estudio. Si se hace el estudio y el antígeno está normal, así seguimos. Si se hace el estudio y el antígeno se eleva, hay que ver la tendencia. A veces se eleva un poquito por inflamación, porque se inflama la mama, por otras condiciones se puede elevar, pero si vemos que lo normal es 35 y se elevó a 40 y luego a 60 y luego a 90, ahí ya nos habla de que algo está pasando y hay que hacer otro tipo de estudios. Por el puro antígeno no se puede diagnosticar el cáncer de mama, es una herramienta más, junto con los estudios de imagen y la evaluación del médico. Muchas gracias, Doc. Y ya una última pregunta para cerrar este gran tema. ¿Mito o realidad?
la mastografía es dolorosa, Doc? Es una técnica en la cual se comprime la mama. No tendría que ser dolorosa. Siempre, entre más capacitado esté el personal técnico que se encarga de hacerlo, pues es mejor la experiencia de la persona. Entonces depende mucho de dónde se haga. Si es un área que tiene su clínica de mama, normalmente son personas capacitadas, técnicos capacitados, radiólogos capacitados, es muy probable que la experiencia vaya a ser mucho mejor que si nos vamos a alguna clínica que no tenga propiamente su alta especialidad en mama o alguien que lo dirija como debe de ser y los técnicos pues no tienen la capacitación adecuada quizá. Sí se comprime la mama, digo, sí es una sensación quizá no agradable, pero no tendría que ser dolorosa ni decir ya no quiero volvérmelo a hacer nunca, o sea, eso no debería de pasar. Perfecto, Doc. Pues muchísimas gracias. Si me ayudas con la siguiente lámina, de favor. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. En pantalla están viendo los datos de contacto del doctor por si gustan agendar una cita con él o si tienen alguna duda, pues lo pueden contactar a través de su correo electrónico. Tú te encuentras físicamente allá en Monterrey, ¿verdad, doctor? Monterrey, doctor, digo, en varios lugares, pero principalmente en mi consultorio que es ahí en Onker, se llama la clínica, es un centro especializado en cáncer en general, no solamente cáncer de mama, y el Centro Universitario contra el Cáncer, que pertenece al Hospital Universitario de aquí del Autónoma de Nuevo León. Perfecto, Doc. Que si me ayudas con la última lámina, de favor. Bueno, para todos, muchísimas gracias por participar en este webinar. Realmente esperamos que se hayan llevado muchos aprendizajes y les recuerdo que si se llegan a perder alguno de estos webinars, nos pueden seguir en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro programa de prevención y salud Cisnova. Y los invitamos a que sigan al pendiente de su correo electrónico, ya que a través de esa vía les haremos llegar comunicados de nuestros próximos webinars. Y ya vamos a nuestro webinar número 11, que es el próximo mes, en el mes de noviembre, y estaremos hablando acerca de un tema también muy importante en México, que es la diabetes. Y pues bueno, nos dará mucho gusto poder compartir toda esta información para que puedas ayudarlos a ustedes y a sus amigos y a sus familias. Doc de León, te agradezco muchísimo el que nos hayas apoyado mucho para este webinar. De verdad, muy interesante plática. Hay muchas más preguntas que se quedaron sin responder, pero bueno, un fuerte abrazo y gracias por todo tu apoyo. Muchas gracias a todos, gracias por la participación y agradecidos con todos los que se conectaron y pues, con el equipo de prevención y salud de Cisnova, doctor Carreño y todo el equipo que lo conforma. Muchísimas Bueno, pues, gracias. gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buen día.